tal? Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. Hoy nos enfocaremos en Filipenses capítulo 3. Mi nombre es Luis López y me acompaña mi esposa Sandy. Estamos emocionados de este capítulo. Este capítulo condensa muchas verdades, mucha esencia para la vida práctica. Déjenme iniciar recordando un comentario que hizo Pastor Danilo. Pastor Danilo recordó que esta es la carta del gozo. Me parece muy interesante que sea la carta del gozo por la cantidad que se menciona, la cantidad de veces que se menciona el gozo y la cantidad de momentos en que el apóstol Pablo insiste que como pueblo de Dios debemos vivir llenos de gozo. El segundo aspecto que quiero resaltar es que esta es una carta. Realmente los capítulos y versículos aparecieron para ayudar a los traductores en el trabajo y la puntualidad, en la exactitud de su traducción. Pero quiero motivarte, si estás viendo, lee toda la carta de corrido, no por capítulos, léela de un solo. Vas a tener otra óptica del mensaje que Pablo está dando. El capítulo que nos corresponde hoy inicia de una manera un poquito fuerte, pero ya viene de un contexto. No es que empieza la carta en el capítulo 3, sino ya han habido 2 capítulos anteriores, de tal manera que ya Pablo inicia atendiendo un asunto muy interesante y es el asunto de la circuncisión. Quiero recordarles rápidamente un pasaje de la Biblia que es muy conocido, David. Cuando David se para frente a Goliat, esa escena tan popular que hemos oído desde la escuela dominical, David, siendo un muchacho, se atreve a enfrentarse a un gigante experto en guerra. Cuando el gigante lo ve, se ríe. El gigante ve que tiene toda una armadura, lanza, jabalina, escudo. No puede perder. Y ve a un niño ahí enfrente. Lo interesante es lo que le dice David. David le dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que ha retado a Jehová de los ejércitos? Por eso se para ahí sin armadura. Él sabía quién estaba de su lado. ¿Qué significa la circuncisión? La circuncisión representaba que el pueblo de Israel era quien tenía un pacto con Dios. Dios había establecido un pacto de bendición y de respaldo a su pueblo. De manera que el pueblo de Israel sabía, ellos podían apelar a la circuncisión porque hasta entonces, hasta antes de Jesús, había un pacto exclusivo y único para el pueblo judío. Gracias a Cristo, ese pacto se extendió a todos y era en este tiempo cuando los judíos no podían aceptar que el pacto de Dios se extendiera a los gentiles. Es en este momento y en esta nota que Pablo empieza a escribir. Si me acompañan a leer los primeros 3 versículos de Filipenses capítulo 3. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Versículo 2. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Déjenme explicarles un poquito. Pablo usa realmente una palabra fuerte. En el primer siglo, los perros andaban en la ciudad. No era como ahora que son mascotas tan cuidadas y que todos le ocupan tanto dinero y seguros y beneficios en las mascotas. Los perros en el primer siglo caminaban por las calles. No pertenecían a nadie. Eran casi animales salvajes que se alimentaban de basura y carroña. Eran animales sucios. De hecho, los fariseos se referían a los gentiles como perros, precisamente por esa figura. Ahora Pablo, siendo fariseo y conociendo ese contexto, él mismo regresa a ese término y se lo dice a los fariseos y les dice: cuídense de esos perros. Lo interesante aquí es que los fariseos, que eran los que guardaban la ley mosaica y todas las leyes rabínicas que ellos habían adicionado, ellos tenían un orgullo espiritual. Ellos estaban tan aferrados a que a través de guardar y cumplir todas las leyes, todos los ritos, todos los sacrificios y todo lo externo,
ellos podían tener mayor acceso a Dios. Para ellos era un shock ahora pensar, para ellos era muy difícil aceptar que un pueblo que no había cumplido con todos esos principios y mandamientos pudiera alcanzar la salvación, pudiera alcanzar a ser parte del pueblo de Dios, y eso se logra a través de la gracia adquirida por Cristo. Entonces ahí Pablo criticó porque ellos miraban al cristianismo al revés. Ellos querían que la gracia fuera alcanzada por cosas que hacemos y no por la gracia de Dios. Y a veces yo pienso que todos, Sandy, llevamos un fariseo adentro. Ese Luis fariseo cuando me siento arriba de otros porque tal vez leí más la Biblia, o ese Luis fariseo que hoy oré más que otros, hoy estoy ayunando más que Sandy. Hay un fariseo que sale de nosotros cuando pensamos que lo que hacemos externamente nos hace más cercanos al Padre, cuando lo único que nos hace cercanos al Padre es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Definitivamente creo que me encantan muchísimo las cartas de Pablo, y esta en específico muestra un Pablo muy como todos nosotros. Y creo que eso es lo que me encanta de este capítulo, y es que él nos muestra varias de las situaciones por las que él pasó y a la misma vez nos pone en la plataforma de la realidad, de qué es lo que realmente debe caracterizar al cristiano verdadero. Vamos a leer unos versículos más para profundizar en otras cosas. Si vemos el versículo 4, dice: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo los tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Sandy, perdón, antes que continúes, me salté una parte importante. En Filipenses capítulo 3, podemos dividirlo en 3 partes. Los primeros versículos encierran el pasado de Pablo, la vida pasada de Pablo. Los siguientes versículos, la vida presente de Pablo, del versículo 12 al 16. Y el futuro de Pablo, en los siguientes versículos, es el futuro de Pablo, del versículo 17 al 21. Vamos a ver entonces esa primer parte, la vida pasada de Pablo. Así es. En esta sección, Pablo está dando todas sus cartas de presentación. Está diciendo todas aquellas cosas por las cuales él tenía un alto valor de sí mismo. Y definitivamente, como tú decías, creo que humanamente para todos es fácil buscar esas falsas seguridades. Pablo dice: yo fui circuncidado, yo era ciudadano de Israel de pura cepa, no era cualquier Israel. Yo era realmente de los puros, yo era de la mejor tribu de todas, de la tribu de Benjamín. Yo era un hebreo sobre hebreos, y me consideraba un fariseo genuino porque obedecía estrictamente toda la ley y tuvo toda la fuerza para perseguir con todo su ser a los cristianos. O sea, Pablo tenía más de 7 razones ahí para decir: yo soy el mejor de todos. Y aunque suene un poquito arrogante esta manera como él se presenta, lo que realmente le estaba diciendo o queriendo llevar al auditorio, al público, era entender lo que dice el versículo 7, y es que dice: antes creía que esas cosas eran valiosas. O sea, Pablo tenía su seguridad y su alto valor en su herencia judía, en sus logros y en el cumplimiento de la ley. Ahí era donde él tenía puesto su centro, su valor. Y en ese mismo momento dice: pero ahora considero que no tiene ningún valor, porque ahora, comparado todo esto con el conocimiento de Cristo, todo perdía valor. Y creo que definitivamente el Señor quiere que todos lleguemos a ese punto en donde consideramos todo sin valor comparado al conocimiento de Cristo. Pablo dice: al yo ser salvado me encontré con un mejor tesoro.
era el tesoro de Cristo. No podía él negar en ese momento que si sumara todos estos títulos, todas estas seguridades o valores que él tenía, todo se había vuelto sin valor. Hay una versión que dice: todo lo considero ahora como basura. Ya no tiene el valor que tenía antes sobre mi vida comparado con el conocimiento que ahora yo tengo de Cristo. ¿Qué es lo que encontró Pablo en ese momento al encontrarse? Encontró su mayor tesoro. Encontró que él ya no era justificado por obras, que no importaba todo lo que él había sido esforzado en cumplir toda la ley, porque eso no era lo que lo justificaba. Encontró que él estaba equivocado, que se había equivocado en la manera de juzgar a Jesús como él se presentaba, que se había equivocado en la manera de juzgar a los cristianos viéndolos como una amenaza, que se había equivocado en la manera como él había decidido enfocar todas sus fuerzas para perseguir al pueblo cristiano. Creo que Pablo se vio confrontado consigo mismo, entendiendo en ese momento como si un velo se hubiese quitado realmente de su vida, para entender que todas sus falsas seguridades, todos sus estudios, todos sus títulos, todo su conocimiento de la ley, porque lo conocía y lo cumplía, no solo tenía el conocimiento, sino que él realmente cumplía con esfuerzo la ley. Se daba cuenta ahora en este momento que todo eso perdía absoluto valor comparado con el verdadero conocimiento de Cristo. Qué interesante, Sandy, porque los historiadores enseñan que los fariseos fueron aquellos que empezaron a guardar la ley. Recordemos que Dios le dio la ley a Moisés, por eso se llama la ley mosaica. Y en ese entonces no tenían todo lo que ahora tenemos de la escritura y la manera para compartir los mensajes. Antes la tradición era oral, de tal manera que los fariseos, no podemos ver a los fariseos solo como los malos de la película, porque realmente ellos iniciaron a pasar la ley mosaica de manera oral. Ellos eran de los que cuidaban que esa tradición fuera pasada fielmente, correctamente, de generación en generación. El asunto es que como todo era oral, entre charla y enseñanza y oratoria, ellos fueron creando y agregando las propias leyes rabínicas. Entonces todas las credenciales que menciona Pablo es porque él, como fariseo, él sabía que eso era lo que para ellos les hacía ser importantes, era su seguridad. Por eso él menciona literalmente cada una de esas, no para enorgullecerse, sino para realmente bajar los humos de los fariseos y que se den cuenta que todo eso es una pérdida. Y eso vamos a ver ahora en los versos 7 y 8, si me acompañan. Dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Entonces, qué interesante, porque Pablo hace alusión a las cosas. Y creo que todos los seres humanos tenemos esa tentación de poner nuestra seguridad en las cosas. Y poner la seguridad tanto en las cosas tangibles como en las cosas intangibles. No es correcto poner la seguridad en las cosas tangibles, pero realmente las cosas no son pecaminosas en sí, sino es el corazón que le ponemos a las cosas. Pero a veces no nos damos cuenta que las cosas intangibles son más poderosas que las cosas tangibles, como la autosuficiencia, la arrogancia, el sentirme espiritualmente mayor que otros, el sentir que yo tengo mayor conocimiento de la palabra que mi hermano y eso me hace sentirme superior. Esas cosas tenemos que tenerlas con mucho cuidado, porque prácticamente eso nos puede descalificar. Y antes de continuar, Sandy, quiero resaltar algo. ¿Cuál es la meta de la vida cristiana? ¿Cuál es el propósito de ser cristianos? Piensa por un momento. No sé cuál sea tu propósito al ser cristiano. No sé si quieres ser próspero, si quieres ser feliz. Pero realmente hay un solo propósito de ser cristiano. Y es llegar a la semejanza de Cristo aquí en la tierra. Ser como Jesús y vivir sujeto a Jesús. Esa es la meta. Cuando tú llegues a entender ese propósito, no importa lo que tengas a tu alrededor o lo que no tengas,
tu propósito es claro y toda tu vida se centra en Él. Por eso el versículo, déjenme leerles esta expresión que leí que me parece muy valiosa. Mucha gente que tiene las cosas que el dinero puede comprar, ha perdido las cosas que el dinero no puede comprar. A veces nos distraemos tanto de todo lo externo y que perdemos de vista nuestra meta, nuestro enfoque. Ahora, cuando la palabra dice, y Pablo dice que lo considero todo como pérdida, es el versículo 8, lo considero todo como basura. Qué interesante, porque los términos que utiliza Pablo de ganancia y pérdida son términos contables, son términos, las famosas clases de contabilidad del debe y el haber. Toda compañía tiene que llevar el diario, el mayor, y tiene que llevar el control de sus finanzas. El debe y el haber tiene que cuadrar, si no la compañía está en problemas financieros. Pablo lo que estaba diciendo es todas mis credenciales y todo lo que yo puedo colocar como ganancia en la columna de ganancia y lo sumo, pero al otro lado lo comparo con la obra de Cristo en la cruz y no tiene comparación, no tiene valor. Nada lo que alcancemos en este mundo pudiera compararse a la obra de Cristo en la cruz, al regalo que Cristo nos dio, al regalo de la redención. Entonces, cuando realmente vamos a ver el hecho, lo que hizo Cristo fue que la sumatoria de todos nuestros pecados fue pagada en la cruz y el saldo cuadró. No hay pérdida, estamos en ceros. Él hace que tengamos nuevamente una relación correcta con el Padre. Me llama la atención lo que estás diciendo, porque en cierta manera Pablo lo que está inclinándonos en esta sección del capítulo es a la evaluación. Cómo evaluar nuestra vida continuamente. Ahora que decías las ganancias y las pérdidas, y cuando tenemos un negocio o una empresa, no hacemos esto solo una vez, ¿no? No evaluamos los ingresos y egresos una vez en la vida y nada más, sino que continuamente estamos haciendo una evaluación para mantenernos bien a flote y que sea una empresa saludable. Igualmente es con nuestra vida. Creo que Pablo está simplemente llevándonos a ese ejemplo tan valioso, decir, yo comparé lo que ganaba con lo que tenía y lo comparé con lo que gano ahora al recibir a Cristo, al seguir a Cristo y al correr a la semejanza de Cristo, y ahí en ese momento es que él podía realmente centrarse. Pablo no se comparó con los iguales a él, Pablo no se comparó con otras personas, Pablo se comparó consigo mismo y con Cristo. Por eso hizo que esa evaluación fuera tan valiosa, y creo que es un elemento que para nosotros también se convierte en algo muy valioso, que en cada cierto tiempo busquemos evaluar nuestra propia vida. Decir en dónde estoy yo depositando mis ganancias, qué es lo que tengo, qué es lo que este mundo me ofrece, qué es lo que consigo, qué es lo que he logrado, y luego mirarlo con todo aquello que Cristo nos ofrece, con todo lo que tu vida recibe cuando realmente te comprometes con Él. Y creo, Sandy, que eso fue en lo que falló el pueblo de Israel. El pueblo de Israel falló en que la sumatoria de todo lo que ellos hacían, en los sacrificios y guardar la ley y cada fiesta y todo, ellos nunca consideraron que la obra de Cristo era superior a eso, y hasta la fecha lo es. Entonces, todo ese asunto de judaizar a los gentiles o judaizar a la gente que no es de origen judío no es correcto, porque rechaza literalmente la obra que Cristo hizo en la cruz. Quisiera llevarles al versículo 9 que dice: ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él es por medio de la fe. Entonces, mira qué interesante. Voy a mencionarte 3 cosas en las cuales Pablo tenía su seguridad. Pablo tenía construida su identidad y la seguridad de que él caminaba agradando a Dios. Número 1, lo que para él era ganancia cuando se hallaba apartado de Dios. Número 2, su gran reputación como hombre de letras y como líder religioso. Y número 3, su herencia judía y sus logros religiosos. Cuando Pablo se encontró con Cristo, cuando Cristo lo detuvo en camino a Damasco,
Él sumó todas esas cosas como su ganancia. Y no era comparación. Él renunció a todo para seguir a Cristo. Pablo perdió esas 3 cosas, pero déjame decirte qué cosas ganó. Las ganancias de Pablo son las siguientes. Por cierto, las notas de ese estudio están en la descripción ahí en YouTube, puedes bajarlas. Si no, puedes seguir tomando notas y compararlas al final. 3 ganancias que obtuvo Pablo. Número 1, el conocimiento de Cristo. Podemos decir muy sencillo, pero quiero llamar la atención a algo. El conocimiento a Cristo significa tener una relación personal con Él. La pregunta que tengo esta noche es, podemos tener conocimiento de Cristo. La pregunta es, ¿tienes una relación constante y real, viva y activa con Él? ¿Tienes comunión con Dios? Eso significa realmente tener conocimiento de Cristo. Cuando Pablo se encontró con Él, ese día empezó una comunión que no se detuvo. Tener entonces el conocimiento de Dios es tener una búsqueda constante, comunión con Dios, con el fin de poder llegar a ser semejantes a Cristo. Esa debe ser nuestra meta. La segunda ganancia de Pablo fue la justicia de Cristo. Ahora leí un pensamiento que me agradó mucho. La justicia es ponerte en la posición como si nunca hubieras pecado. Eso es la justificación de Dios. Siendo pecadores, Él nos puso en una posición que nunca pecamos. Y la número 3 es la participación con Cristo. Pablo participó prácticamente, literalmente en Cristo, porque él hablaba acerca de los sufrimientos de Cristo. Él hizo sufrir primero a la iglesia, pero luego él experimentó el sufrimiento porque él fue perseguido, él fue azotado, él fue encarcelado. Y él supo qué era vivir el sufrimiento de Cristo. Pablo literalmente tomó su cruz todos los días y murió con su meta en la mente, ser semejante a Cristo. Bueno, ahora vamos a entrar en una segunda parte que es el presente de Pablo. Hemos terminado esta primera sección que nos muestra la evaluación de Pablo consigo mismo y cómo él llega a estimar todo como una pérdida comparado con el valor de conocer a Cristo y lo que recibiría a través de él. Ahora entramos en una sección en donde Pablo hace una analogía con el corredor, con el atleta. Estamos en el presente de Pablo, o sea, Pablo ya es consciente del gran tesoro que ahora tiene y entonces dice, yo soy consciente que no solo puedo quedarme con ese conocimiento, sino que ahora yo corro una carrera. Eso es clave. Así que vamos a leer los siguientes versículos del 12 al 16. Dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintámonos una misma cosa. Esto me encanta porque Pablo hace la analogía de la carrera, del atleta que se esfuerza por conseguir llegar a la meta y ganar el premio. Muestra también cómo persiste en una carrera hasta llegar, que no es algo fácil o gratuito, sino que requiere un esfuerzo esta carrera, que aunque el sacrificio de Cristo ya no se nos ha dado y nada de lo que hagamos puede ser mayor a lo que Él ya hizo por nosotros, sí nuestra vida aquí requiere de una carrera, requiere de un proceso y requiere de que nosotros respondamos a esa gracia también con un esfuerzo interno. Cristo pagó un precio.
Así que nosotros respondemos a ese amor sacrificial de Cristo, dando también un estilo de vida sacrificial. Así que me encanta porque hay varias cosas que vamos a sacar de estos versículos. Hay 5 cosas importantes o factores esenciales si tú quieres ser uno de esos corredores que ganan la carrera. Yo creo que no hay ningún cristiano que empiece la carrera diciendo, pues no importa si gano o si pierdo, sino que realmente empezamos todos queriendo llegar a la meta, y la buena noticia es que en este caso todos los corredores que corran legítimamente realmente van a recibir el premio. En una carrera regular solo uno se lleva el premio, pero en esta carrera todo aquel que corra legítimamente, esforzadamente, llegará a la meta y recibirá su recompensa. Así que 5 cosas importantes que Pablo nos enseña en este segmento. Las 5 empiezan por D, así se las puede memorizar más fácilmente. Descontento, devoción, dirección, determinación y disciplina. 5 cosas importantes que todo corredor cristiano debe tener presente. Vamos a ir a la primera, dice descontento. Inicia diciendo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado. Pablo muestra en este momento como un pequeño descontento, algo que dice, bueno, yo sé que yo todavía no lo he alcanzado. Aunque Pablo estaba satisfecho con su llenura en Cristo, con su nueva realidad, estaba insatisfecho o descontento con su realidad como persona. Por lo mismo que se evaluaba a sí mismo y se comparaba con Cristo, había una insatisfacción santa que debe haber en todos nosotros, un descontento santo. Ese descontento que no es una quejadera sin sentido, sino que es una realidad y una conciencia. Es ese sentido de honestidad que debe estar en nosotros continuamente como cristianos, en donde nos evaluamos a nosotros mismos y miramos realmente en qué condiciones estamos. Que no se trataba solamente de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, sino de una carrera de transformación de nuestra vida. Entonces tenemos que continuamente tener ese sentido de descontento, de mirarnos a nosotros mismos y decir, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que soy, esto es lo que tengo y esto es lo que he logrado, pero sé que puedo hacer más. O sea, no puedo llegar a un momento de sentir, bueno, ya recibí a Cristo y ya voy a la iglesia y ya, no hago nada. O no busco realmente un crecimiento constante y persistente para que yo logre llegar a la carrera. Y yo recuerdo hace muchos años que Pastor Danilo hizo un ejemplo hablando de la carrera y el atleta, diciendo, no solo es importante la fuerza y el gozo con el que inicias la carrera, sino que es mucho más importante la fuerza y el gozo con el que terminas la carrera. No se trata de medio sobrevivir aquí para pasar raspando a la eternidad, sino que se trata de que puedas tener la misma fuerza y energía y gozo en el momento que la carrera termina, cuando llegas a la meta. Así que la primera era descontento. La segunda palabra es devoción. Me encanta porque Pablo dice, una cosa hago. Una cosa hago. Y quiero leerles algunas partes de la Biblia donde también se nos refiere esta misma frase. En Marcos 10:21 dice, una cosa te falta, le dijo Cristo al joven rico que se justificaba a sí mismo. Luego en Lucas 10:42 dice, una cosa es necesaria, le explicó a Marta cuando ésta criticó a su hermana. En Juan 9:25 dice, una cosa sé, exclamó el hombre que recibió su vista por el poder de Cristo. Y luego en el Salmo 27 dice, una cosa ha demandado Jehová, esta buscaré. Una cosa, ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo aquí? Pablo resumió todo el proceso de santificación en una cosa, en una meta sencilla y clara. Procurar con todas tus fuerzas la semejanza a Cristo. Esa es una cosa hago. Procuro con todas mis fuerzas. Aquí y ahora, procuro con todas mis fuerzas la semejanza a Cristo. No se trata de que nos comparemos continuamente con otras personas, se trata de una devoción que nos impulsa a mantenernos enfocados en una cosa, con todas mis fuerzas, con toda mi determinación, con todo mi empeño, yo voy a procurar la semejanza con Cristo.
Como cristianos podemos buscar hacer muchas cosas y de repente podemos terminar quemando nuestra mayor energía y fuerza en otras cosas y no necesariamente en la búsqueda continua de santificación, en la búsqueda continua de asemejarnos a Cristo, caminar como Él, vivir como Él, dar los frutos de crecimiento como Él. La primera palabra dijimos descontento, la segunda palabra devoción. Vamos a ir a la tercera, que es dirección. Dice el versículo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ningún corredor de la carrera empieza la carrera mirando hacia atrás, porque de seguro si empieza a correr mirando hacia atrás o se cae o de seguro causa un accidente a todos los demás corredores que están alrededor de él. Definitivamente el corredor sabe que su vista está puesta en una dirección específica. ¿Hacia dónde? Hacia adelante. Sabe que no puede estar mirando hacia atrás. Muchas veces estamos siendo influenciados más por nuestro pasado que por el futuro que tenemos en Cristo. Muchas veces el enemigo logra detener nuestra carrera porque cambia la dirección de nuestra vista y nos estanca mirando atrás, mirando el pasado, ya sea porque el pecado a veces nos persigue y nos condena y no logramos perdonarnos a nosotros mismos o superar ciertas circunstancias, o de repente puede ser un pasado muy positivo, que tenías antes éxitos y lograste muchas cosas y de repente te quedas estancado, suspirando por aquellas cosas que se quedaron atrás. Y de repente eso te estanca y te limita en lo que realmente Dios quiere hacer. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Pablo no se quedó llorando mirando hacia atrás diciendo, ay, ahora ya no soy de los más reconocidos aquí, o ahora me persiguen a mí, ya no soy el de antes, ya no brillo como antes. Pablo no se quedó llorando en ese momento por aquellas cosas que había perdido, sino que usó aquella fuerza que antes invertía en perseguir a los cristianos, lo usó ahora para perseguir su meta de hacerse semejante a Cristo. Entonces, de la misma manera, tomas aquellas cosas de tu pasado no para que te sean un obstáculo que te impida avanzar, sino que las tomas para que sean un impulsor a lo nuevo que Dios quiere hacer con tu vida. Así que descontento, devoción, dirección, y vamos a ir a la cuarta, determinación. Pablo dice en esos versículos, prosigo a la meta, avanzo. Este verbo lleva implícito en sí la acción, pero no una acción suave y limitada, sino es una acción enérgica, decisiva y agresiva. Pablo usó la misma fuerza y determinación con la que persiguió a los cristianos para ahora perseguir su nueva meta. Él no cambió, y muchas veces nosotros hemos tenido éxitos en nuestra vida pasada, o una fuerza o un empeño por algo específico, y a veces venimos a Cristo y como que se nos bajan las energías, como que bajamos toda esa determinación que traíamos y ese empeño porque nos hicimos cristianos. Y resulta que no. Pablo nos está dando aquí un ejemplo muy claro. Está diciendo, con esa misma fuerza y con esa misma determinación que antes quemé mi vida haciendo cosas que no debía hacer, ahora uso esa fuerza y esa determinación para alcanzar la verdadera meta que tengo por delante. Prosigo y avanzo. Así que hablamos de descontento, devoción, dirección, determinación, y la última, disciplina. Disciplina, dice, hasta llegar al final de la carrera. Disciplina. Definitivamente todo atleta, todo deportista tiene que tener disciplinas, tiene que cumplir reglas. No es que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, sino que aunque sea muy buen atleta, aunque corra muy bien, aunque tenga todas las características físicas que requiere, él no se para en la pista y rompe todas las reglas porque él puede correr como él quiera, sino que ha entendido que se debe sujetar a unas reglas y disciplinas para realmente ser merecedor de ese triunfo. De la misma manera, como cristianos tenemos todo un manual que Cristo nos ha dejado para que nosotros corramos siguiendo sus reglas. Y en este tiempo sí que es importante eso, sí que es importante que como cristiano tú puedas abrazar esto, las disciplinas. Hay reglas escritas en la palabra que fueron dadas a nosotros
nosotros porque Dios nos ama, porque Él quiere lo mejor para nuestra vida. Y aunque tal vez la gente quiera borrar esas reglas y decir que esas reglas ya no aplican y que ya no es importante la manera, realmente es muy importante. Necesitamos ganar legítimamente. Así que estudia tu manual guía, estudia la Biblia, léela, entiende cuáles son aquellas reglas que Dios te pide para correr la carrera que Él te ha llamado a correr con determinación. 5 cosas importantes: descontento, santo, devoción, dirección, determinación y disciplina. Sandy, esa última palabra podría desanimar a muchos. Yo creo que todo va bien hasta que nos dicen la palabra disciplina. Pero leí un comentario que en ese pasaje la palabra disciplina que utiliza Pablo viene del original de la palabra gimnasio, que da la idea de práctica. Cuando Pablo, y la idea que queremos comunicar de que la vida cristiana es disciplinas, no lo veas mal, es una vida de práctica, de práctica. Hoy logré practicar ser semejante a Cristo, qué bueno, mañana tengo que levantarme y lograrlo otra vez. Es una práctica, es una disciplina que no se detiene. ¿Qué hace un corredor? Corre. Tiene que practicar, correr hasta la maratón. ¿Qué hace un nadador? Tiene que nadar hasta el meet, hasta la competencia. Es práctica. ¿Qué hace un cristiano? Buscar la semejanza a Cristo cada día de manera constante. Y llegamos entonces a la parte final de este capítulo, que es el futuro de Pablo. Pablo, el extranjero. Pablo escribe esta carta haciendo alusión a la ciudadanía, haciendo alusión a quién era él. Pero antes me parece algo interesante que dice Pablo en el versículo 17. Dice así: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Nuevamente, si lo leemos así suelto, que a veces es peligroso leer los versículos sin leer el contexto, leer lo que está antes y lo que está después, podríamos decir, oye, Pablo, ¿qué he creído? ¿Por qué está diciendo que lo imitemos a él, que lo sigamos a ellos? Realmente lo que Pablo está diciendo, pensemos en la idea que hemos estado planteando hasta ahora. Pablo está diciendo, así como yo he hecho a Cristo el centro de mi vida, ese debe ser el centro de ustedes. Por eso les digo, imítenme a mí. Para este entonces todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces Pablo no podía decirles, vayan y lean los evangelios y sean como Jesús. Pues la única referencia que podía decir Pablo eran, sean como nosotros, sigan mi ejemplo en el que yo centro toda mi vida en Jesús. Que Pablo pudiera decir a la gente que siguiera su ejemplo es un testimonio de carácter. La pregunta es, ¿podemos hacer nosotros lo mismo? Ahí es donde es muy importante las disciplinas, porque las disciplinas forman nuestro carácter. Y si nos desarrollamos como cristianos maduros, con un carácter sólido, vamos a poder realmente decir, como dijo Pablo en algún momento de nuestras vidas, síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Las disciplinas son las que nos permiten desarrollar ese carácter genuino que nos daría la libertad con humildad, ¿verdad? De decir a otros, sígueme a mí, imítame a mí, porque yo imito al Padre o imito a Cristo. Entonces, ¿cómo sería si yo le digo a la gente, imítenme a mí como yo estudio la palabra? Imítenme a mí como yo sirvo a Dios. Imítenme a mí. ¿Cómo serían los discípulos? ¿Qué tipo de gente se levantaría? ¿Y cómo serían mis alumnos? Nosotros, los que enseñamos a los niños. Los niños nos ven y esa es una responsabilidad muy grande, porque ellos ven cómo nosotros, los maestros, los padres, cómo leemos la palabra, cómo oramos, esa búsqueda personal que tenemos y esa carrera en ser semejantes a Jesús. Pero entonces llegamos al versículo 18. El versículo 18 dice: pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Qué interesante, porque la manera en que escribe Pablo no está diciendo, no se refiere a gente que ignora el sacrificio de Jesús. No está hablando de gentiles que están en el mundo. Está hablando de gente que conoce del sacrificio de Jesús, pero que no busca la semejanza a Cristo.
Busca la satisfacción de sus placeres, busca la adquisición de las cosas, busca todas aquellas credenciales que Pablo buscaba también antes. Entonces llama la atención. No realmente valoramos, nos convertimos en enemigos de la cruz si atesoramos todo lo demás a nuestro alrededor. Y lo opuesto a buscar ser como Jesús. Además que es un poquito la comparación con el evangelismo básico cuando hablamos de la puerta angosta y la puerta ancha. Y el camino angosto y el camino ancho. Como cristianos pasamos por la puerta angosta, pero debemos caminar el camino angosto. Ese camino de sacrificio, ese camino de renuncia, de muerte al yo y de adoptar la vida de Cristo en nosotros. No podemos pretender llevar un cristianismo que entra por la puerta angosta, pero vive por el camino ancho, haciendo todo lo que los demás hacen y en donde no hay ningún tipo de diferencia. Realmente, si yo pasé por la puerta angosta y sé que hay un camino angosto que lleva a la meta que persigo, que es llegar a la eternidad, yo no puedo vivir caminando por el camino ancho, persiguiendo las mismas metas que aquellos sin Cristo persiguen, viviendo y deleitándome en aquellas cosas que el mundo se deleita, o teniendo como metas solo todo aquello que un día se quedará aquí. Yo necesito entender que es aquí ahora donde yo construyo hacia la eternidad y que me gozo de caminar por ese camino angosto, porque aunque implica morir a mí mismo, no hay nada mejor que te pueda pasar a ti y a mí que morir a ti mismo. Morir a mí mismo, de eso se trata. Y ahora que te escucho, me hiciste recordar a Primera de Juan capítulo 2 y versículo 15. Miren lo que dice. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que le agrada a Dios vivirá para siempre. Entonces, qué interesante, porque recuerden ustedes que Filipos y Pastora Gloriana mencionó esto en la introducción. Cuando Pablo iba a una ciudad, su estrategia era ir a las ciudades donde había judíos, porque cuando había un grupo considerable de judíos se establecía una sinagoga y su estrategia era llegar ahí y evangelizar en la sinagoga. Filipos no tenía un número representativo de judíos, es más, era una colonia romana. No eran romanos, pero era una colonia romana. Entonces, cuando Pablo llegó, él empieza a hablar y encuentra dos grupos de personas. Encuentra, por un lado, a los cristianos en Filipos los rodean dos grupos de personas. Número uno, los judaizantes que estaban asegurados y aferrados a todas sus doctrinas, leyes y toda la observación de lo externo. Y por otro lado teníamos a los gentiles libertinos que estaban enredados en el mundo y todo lo que el mundo ofrecía. Ensanduchados en esos dos pueblos estaban los cristianos. Entonces Pablo acá hace una declaración muy interesante en el versículo 19. Refiriéndose al verso anterior, van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Versículo 20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Pablo habla aquí y les da la esperanza al pueblo cristiano, que tiene la presión de esos dos grupos. Y creo que no estamos muy lejanos hoy en día en Houston, Texas, a Filipo. Es muy similar. Creo que nos rodea esos dos grupos de personas. Gente tal vez religiosa que está confiado en lo que hace, más en lo que hacemos para justificarnos, y pensamos que mientras más hacemos, sin considerar la semejanza a Cristo, o perdidos en la carne. Pablo dice
que debemos comportarnos como ciudadanos. Me gusta la palabra que dice, porque la palabra ciudadano viene de un término político y tiene que ver con la conducta del ciudadano de una nación. Y veamos qué interesante, porque de manera chistosa pensaba, ¿cuál es la conducta que ven a las naciones latinas? Los latinos son impuntuales. ¿Y cuál es la conducta de las naciones europeas? Los europeos son puntuales. Entonces, quizás Pablo les estaba diciendo, bueno, si nosotros estamos buscando ser semejantes a Cristo, ¿cuál debería ser nuestra conducta si decimos ser ciudadanos del cielo? Piensa por un momento. ¿Qué conductas de tu manera de vivir la gente a tu alrededor observa y dice, no, este cuate sí es ciudadano del cielo, sí es ciudadano porque refleja a Cristo, porque su manera de vivir realmente se nota que él está buscando la semejanza a Cristo? Qué importante eso que estás diciendo, porque creo que vivimos un tiempo muy crucial en donde la palabra cristiano no necesariamente está alineada al 100% con la palabra. Entonces muchas veces como cristianos vamos a ver, o nuestros hijos van a tener que comparar y ver muchas cosas pasando alrededor y diciendo, pero ¿y los cristianos hacen esto? Y luego no, que no, porque ese grupo sí lo hace, y de repente tenemos que llevar nuestra conciencia y la conciencia de nuestros hijos al entendimiento que como cristianos seguimos la cultura del reino, la cultura de la Biblia. No podemos, en esta época específica del mundo, no podemos solo decir seguimos la cultura de los cristianos, porque esa palabra pues se ha lastimado bastante con los años y no todos los cristianos siguen el manual. Así que es importante entender que las reglas que nos rigen y la cultura a la cual nosotros realmente pertenecemos es la cultura del reino, y cada cosa de la cultura del reino está escrita en la palabra. Si yo quiero saber qué es lo que sí y qué es lo que no, solo necesito leer la palabra, meditarla, estudiarla y hacerla rema en mi vida, que se convierta en mi cultura, que nuestros hijos crezcan entendiendo que viven bajo la cultura del reino, no la cultura secular que nos rodea. Me hiciste recordar a un amigo que tuve en la universidad. Él me decía, no, yo soy cristiano porque también creo en Cristo, pero vamos a la fiesta. Entonces muchas veces creo yo que incluso nosotros los cristianos llegamos a los momentos donde hacemos, ¿será que un cristiano puede hacer esto? Cuando empezamos a hacer esas preguntas, realmente nos damos cuenta que hemos perdido el norte. Hemos perdido el norte, que somos responsables de nosotros mostrar nuestra ciudadanía. Y hemos perdido nuestra meta de buscar la semejanza a Cristo. El tiempo ha pasado, realmente hay muchas cosas que creo que podríamos conversar, pero voy a cerrar el estudio con el último versículo y voy a leerlo de la Reina Valera. Dice así: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo está diciendo que yo estoy a la expectativa en el futuro como un ciudadano extranjero. Yo estoy anhelando cuando Cristo venga y redima este cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible. Y entonces me encuentre con Él. En ese momento dice que Él sujetará todas las cosas. La palabra sujetar, asimismo todas las cosas, significa el arreglo de rangos, el arreglo por prioridades. Actualmente, si nos revisamos, como Sandy decía, si hacemos una revisión, si hacemos una auditoría espiritual y revisamos cómo hemos llevado nuestros libros contables espirituales, encontraremos que hay muchas cosas que hemos fallado. Pero lo principal que hemos fallado es que hemos colocado rangos equivocados al poner muchas cosas por encima de Jesús. Tal vez hemos puesto personas por encima de Jesús. Tal vez hemos puesto nuestros sueños por encima de Jesús, nuestra carrera, nuestros objetivos. Realmente Cristo siempre debe ser el primero. Vivir con la mirada hacia el futuro, como hacía Pablo, quiere decir dejar que Jesús, que Cristo, arregle las cosas según el orden apropiado en nuestra vida. Quiero preguntarte entonces, tal vez el Señor ha permitido un arresto domiciliario en tu vida con el fin de llamar tu atención para que tú arregles el orden de las prioridades en tu vida. Y como les leí, y la promesa es, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Quiero terminar haciendo una oración. Tal vez tú estás en casa y has estado oyendo lo que hemos conversado estos minutos. Tal vez te has sentido en un encierro. Creo que todos hemos estado en un encierro. Pero tú y yo sabemos que internamente en tu alma has sentido una desesperación. Has sentido que no hay un propósito. Has sentido que no sabes qué hacer. Hoy te motivo a que, como el apóstol Pablo, aun cuando estaba en un encierro, él realmente internamente estaba más libre que nunca, porque encontró su propósito en Cristo, porque ordenó sus prioridades en Cristo y supo cuál era la verdadera meta que nos podía dar la felicidad aquí y en la eternidad. Quiero darte la oportunidad. Si eres tú, cierra tus ojos por un momento, examina tu interior. Y si hoy quieres poner tus prioridades en orden y poner a Cristo como número 1, repite esta sencilla oración. Di conmigo: Señor Jesús, gracias porque moriste en la cruz y diste tu vida para pagar por mis pecados. Recibo ese regalo. Me arrepiento de mis pecados. Hazme una nueva persona y ayúdame a que seas el número 1 y que mi meta sea ser semejante a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Les animamos a seguir uniéndose a nosotros cada semana. Les esperamos la próxima semana para estudiar Filipenses capítulo 4, que está muy tremendo. Por ahora, les animamos, sigan esas disciplinas, amen la palabra, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Dios les bendiga.